Entonces yo, como estaba mandando en esa compañía, que era la compañía de menores, una compañía bastante conflictiva, bastante eso, hubo un muchacho, hubo una persona que se atrevió a desafiarme por su comida. Y entonces yo le di una puñalada con un cepillo afilado, creo que. El muerto mío fue en el año 87, pero yo había matado anteriormente en el año 83. Y un día que llegamos a la casa un domingo, que las mujeres estaban lavando y eso, él estaba masturbándose a costilla de ella y nosotros le dimos unas puñaladas y lo matamos. Dice, no, hacer, te voy a decir una cosa, ahora cuando vamos salgamos para afuera, que se yo voy a tener problemas con fulano. Y el que se meta, lo voy a escupir la cara. Él sí me lanzó la escupida. Él sí me la lanzó y bueno, se murió. ¿Cómo le gustaría a Danielito el Fiera que sus hijos lo recordaran el día que ya no esté? Yo quisiera que me recordaran como una persona que nunca les dio problemas. Okay. Que me recordaran como un hombre sano, que me recordaran no por ambiente ni por nada, que me recordaran por lo que yo quiero, que yo sé que yo quiero, que ellos me recuerden, porque ellos digan que yo fui bueno con ellos, que ellos digan que yo los quise mucho y que yo los amo. Saludos y bendiciones para todos. Hoy estoy con un hombre que nos va a compartir su historia de vida. Va a reflexionar con nosotros. Un hombre muy conocido en el mundo del ambiente. Danielito el Fiera. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Bien, mi hermano, bien. Aquí tranquilo y condicionado aquí en cosas y en términos referentes a la juventud y a la humanidad que son primordiales para eso, todo ser humano. H. Danielito, ¿cuántos años tú estuviste preso en total a lo largo de tu vida? Bueno, Landón, yo a lo largo de mi vida estuve más de 30 años preso, porque al principio de ser muchacho joven fui para los centros menores, ahí estuve 4 o 5 años preso, después subí para la mayoría, estuve en la cabaña, en el combinado, salía, entraba, y hasta que en el año 87 ya tuve una situación en la calle donde tuve que matar a un hombre y fui preso y hasta el 2011 que salí a libertad. Es decir, que el transcurso primero fueron por pocos de etapas, 2 o 3, hasta ya después que tuve que quedarme por largo tiempo en la prisión. Ven acá, Danielito, me estuviste contando que eres un hombre religioso, que pertenece a varias religiones. ¿A qué religiones perteneces tú hoy en día? Bueno, yo hoy en día yo me hice santo en el año 1983. Soy Omueleguá con Yemayá. Soy palero desde que tenía 9 años de edad. Soy babalao desde el año 2012, Osao Origón y Fa. Y soy de Coringene Agua. Soy Oonegüe de Fierunagua y Isunegüe de Efi Anarique Sisi, Mocavia, Butón Uguane, Pongo de Fierunagua. Herido Gama. Danielito, me estuviste contando detrás de cámara que caíste preso muy joven, en la menoría. ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cuál fue la razón? Bueno, el motivo y la razón es que yo desde muy chiquito yo fui muy de la calle. Mi mamá, mi familia siempre optó por guiarme por el buen consejo, por guiarme por el buen camino, pero como hicimos vulgarmente la juntera, lo mismo me quedaba a dormir en un parque, que me quedaba a dormir en la calle, con 9 años, con 10 años, dieron una recogida en la Víbora y le pusieron operación inejecutable. Eran los muchachos que le cogían durmiendo en los parques, que andaban fechoreando en altas horas de la noche, y fue por lo que yo fui por primera vez para los centros de menores, para el Ceaón de aquí de Los Pinos. Estuviste 4 años en la menoría, me dijiste. ¿Qué edad tú tenías cuando eso? 9 años. Y estuve hasta los 16 años, que de Mugoa fui a parar al combinado del este. Es decir, estuve más de 4 años. ¿Por qué te complicaste? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la complicación? ¿Por qué fue tanto el tiempo?
Bueno, el tiempo fue porque yo, a pesar de que había caído por una bobería, por inimputable y eso, en el año 78 o 79, más o menos por ahí, a raíz más o menos de ese tiempo, a nosotros nos llevan para Cayo Canuco, para Villa Clara. Y yo me quedo allá en una prisión de menores allá que se llamaba Maleza. Y entonces por allá hubieron problemas y hubieron cosas que ya eso me alargó un poco más mi estadía en los centros de menores. Estuve allá por Cienfuegos, no, en Cienfuegos no, el centro de menores estaba en Villa Clara, estaba Maleza y Placeta. Y estuve en Maleza alrededor hasta el año 80, año 81, que me trasladaron para acá, para La Habana, para el combinadito, Mongoa, y ya entonces después me subieron para el combinado. Entiendo. En ese tiempo de tu menoría, llegaste a cortar a alguien, porque tú has tenido varios hechos de sangre, tienes un ñampe, llegaste a cortar a alguien en la menoría. Bueno, en la menoría sí tuve varios problemas, pero nunca tuve un problema de sangre, porque eran problemas de muchachos. Eran broncas, galleticas, piñacitos. Ya los hechos de sangre vinieron a ocurrir ya cuando uno vaya dentro de la prisión de mayores, la cabaña, el combinado. ¿Me entiendes? La menoría no recuerdo haber tenido, no, porque era, como te digo, éramos muchachos y las broncas eran de muchachera, ¿me entiendes? Pero ya en ese tiempo no recuerdo haber cometido ningún hecho de sangre. Los hechos de sangre míos comienzan a partir de que yo ingreso en la prisión de la cabaña, en el combinado y demás. ¿Con qué edad entraste a la cabaña? Yo entré a la cabaña con 17 años. Con 17 años. ¿Cuál fue el Con motivo? 17 años, en la zona 2, en la compañía número 7. ¿Cuál fue el motivo que te hizo llegar a la cabaña? Bueno, yo llego en esa ocasión a la cabaña porque por un robo con violencia en Guanao, en la playa de Guanao. Yo estaba compartiendo con unas amistades y entonces ellos eran altas horas de la noche. Ellos fueron detenidos y cuando yo fui a la unidad del Capri al otro día me habían dicho, me dijeron de que yo también estaba inmiscuido en un robo con violencia que ellos le habían hecho a 2 personas alrededor del Parque Lenin por allá. Y fue cuando entonces fui a parar a la cabaña con los hermanos de causa mío de aquel tiempo y verdaderamente yo no tenía que ver con ese problema porque yo estaba en la playa, pero me inculparon en ese problema y a raíz de eso me echaron 15 años por ese problema, sin yo tener nada. Yo tenía 17 años, ahí fui a parar a la cabaña, a la zona 2, a la compañía número 7. ¿No? En ese tiempo, en el 78, ¿no? No, eso fue en el año 80 eso fue en el año 83, en el año 83. En ese tiempo todavía la cabaña estaba en su apogeo ahí. O sea, que es una cárcel fuerte. Sí, cómo no. Una prisión muy rigurosa, una prisión bastante rigurosa. Una prisión donde lamentablemente decir que había que dejar de ser hombre para convertirse en fiera. Ahí es donde viene el nombre tuyo, Danielito el Fiera. No, a mí siempre mi apodo fue Danielito el Fiera. Inesperadamente me lo puso un amigo mío, por mi carácter. Porque como yo siempre estaba serio, yo no me reía mucho, yo era una gente complejista. Entonces cada vez que pasaba, él me decía, mira, pareces un fiera, ríete, compadre, esto, y ahí se me fue quedando ese apodo, pero no, de ahí no sube mi apodo sube en el combinado del este, un amigo mío, en esa jarana, es el que me pone a mí el Fiera. Ok. Danielito, entonces volvemos a la cabaña. Entonces, cuéntame ese problema que me dijiste que fue la primera vez donde sacaste las manos, donde diste un hierrazo, donde diste una puñalada en la cabaña. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, el motivo fue que yo estaba en disciplina en la compañía 29 de los menores, ¿no? Y era el tiempo, año 83, donde se había creado una ley dentro de la prisión de la cabaña que si tú te comías el pan del desayuno no te podías tomar la leche. Y cuando llegaba la hora de almuerzo, si te comías la sopa no te podías comer el arroz. Eso impuesto por la misma policía ahí. Y entonces yo, como estaba mandando en esa compañía, que era la compañía de menores, una compañía bastante conflictiva, bastante eso, hubo un muchacho, hubo una persona que se atrevió a desafiarme por su comida. Y entonces yo le di una puñalada con un cepillo afilado que yo tenía.
porque en la cabaña era muy difícil que aparecieran hierros. La cabaña eran con cucharas afiladas y yo siempre andaba con un cepillo afilado o con una cuchara afilada. Y fue en la cabaña la primera hecha sangre que yo tuve, fue a este hombre que le di por el cuello con un cepillo afilado. ¿Qué sentiste cuando le diste la puñalada con el cepillo de dientes afilado? En ese momento, te soy sincero, no sentí nada. Eran tiempos de barbarie, eran tiempos de sálvate tú o me salvo yo. Eran tiempos donde no se podía medir ni tan siquiera la buena conducta. Eran tiempos para sobrevivir. Y ellos eran mandados en una compañía a 60 y tantos menores. Yo no podía tener compasión ni podía tener pensamiento en nada que no fuera. ¿Por qué no podía tener compasión? Porque yo creí en ese momento que ya mi vida se había acabado. Ya estaba preso, tenía echado 15 años, ya se acabó. En aquel entonces yo pensé que mi vida ya se había terminado. Después me di de cuenta que no, que fue un gran error. Sí. Después me di de cuenta de que se podía haber salvado mi vida y no haber podido estar yo tanto tiempo. Pero ¿qué me faltó? Me faltó el consejo de alguien que quisiera haberme guiado y no haber dejado que mi vida se me fuera por esta antes. Ese consejo me faltó. Y es el consejo que después, con el transcurso de mi vida, en disímiles de prisiones y en lugares donde he estado, he tratado y he inculcado a muchos jóvenes que hoy me lo agradecen infinitamente porque son mis amigos, me llaman, se preocupan por mí y son muchachos jóvenes. Pero después ese que me faltó a mí fue el que después yo quise inculcarle para que ellos supieran que sí se podía. Porque si yo en aquella ocasión hubiese tenido ese pequeño consejo, mi vida no se hubiese vuelto un torbellino, me hubiese perdido tanto en la vida y hubiese sufrido tanto en la vida como lo sufrí. Y me costó. Ven acá, Danielito, ¿cómo quedó el muchacho ese que le diste con él? A ver, no fue una cosa grave. No fue una cosa grave porque por suerte el cepillo no estaba bien afilado. Solamente le abrió un hueco hubo que suturarlo, hubo que darle unos puntos, pero no fue nada grave. Esa por lo menos no fue nada grave. ¿Cuál fue la decisión de la policía, de la autoridad por ese hecho tuyo? ¿La consecuencia? Bueno, las consecuencias fueron 62 días en una celda de castigo que se estaba en la cabaña que le decían la ratonera, que ahí te daban una sola comida al día. Ahí no había desayuno ni había almuerzo, había una sola comida al día. Y después de los 60 días para trasladarme para la celda de los incomunicados, que ya era ahí ya hasta que fuera trasladado para otra prisión. ¿Cómo afrontaste ese tiempo de castigo ahí? No, el castigo era colectivo. El castigo era colectivo, eran celdas colectivas. Y entonces ya todos los que estábamos adentro éramos los malas cabezas de la prisión. Todo el mundo conocía a todo el mundo respetaba a todo el mundo, todo el mundo sabía con quién estaba tratando. ¿Me entiendes? Fue una vida normal, entre la comida, el baño, el otro, que si no hay agua, que el otro. Pero bueno, fue normal porque todos estábamos entre ratas, como se dice vulgarmente. Ya después pasé a los incomunicados y me pusieron a convivir con un hombre que hicimos buena relación de amistad, por ende tenía que ser, o si no teníamos que matarnos uno de los dos adentro. Y hasta que fui trasladado después para el combinado, al cabo del año y pico, 2 años, fui trasladado para el combinado. Y ya fue cuando cumpliste la mayoría de edad. Ya yo era mayor de edad, entre los términos de 16, 18 años, que todavía en prisión de mayores se le llama menoría de edad. Ya después con 18 años fui al combinado para los mayores normales. ¿Cómo fue tu llegada al combinado del Este, a la prisión de mayores? Bueno, yo llegué al combinado del Este, a la prisión de mayores, fui directo para el depósito. De ahí, como a los días, me llevaron para el edificio 1. Yo tenía 18 años. Me llevaron para el tercer piso del edificio 1,
de por vida, lo sabe todo el que ha estado en un lugar, todo el que ha estado en un lugar sabe que el edificio 1 de toda la vida ha sido uno de los edificios más malos. Y yo llegué ahí con 18 años. Ahí fue mi primer problema. Y entonces ahí fue el primer problema que yo tuve en el combinado, en el tercer piso, con una gente de la Lisa. Y ahí sí me fui en vicio. Ahí sí me fui en vicio. ¿Entiendes? Le di 3 puñaladas a uno y le di 2 puñaladas a otro. Okay. Y ahí fui a parar al 47, estuve tiempo en el 47 y después salí del 47 y de nuevo para el edificio. Y ya, lo mío eran los problemas. Yo me divertía de los problemas. ¿Por qué sucedió de las puñaladas que diste? ¿Por qué surge el problema ese? Este problema surge porque cuando yo llego nuevo ahí al tercer piso, a la compañía número 10, el problema conmigo, al otro día por la mañana me levanta y me dice que me tocaba la limpieza. Y yo le dije a él, oye, yo aquí no vine a limpiar. No te vayas a equivocar conmigo, que tú no me conoces a mí en ningún lado, porque yo aquí no vine a limpiar. Imagínate, no conocía de prisión de mayores, pero sí ya por referencia en la menoría, la gente haciendo los cuentos, que los que limpian son no sé qué, que si es que esto no sé qué cosa, ya me vine a... Y entonces yo le dije que yo no iba a limpiar. Y casualmente yo, cuando había llegado al depósito, un amigo mío, él sabía que yo iba para el edificio 1, me había pasado una escopeta y yo la tenía clavada. Y él me dijo, bueno, tú dices que tú no vas a limpiar. Y yo, no, yo no voy a limpiar. Me dice, bueno, ahora yo voy a cepillarme la boca y cuando yo termine de cepillarme la boca, tú me vas a decir a mí si tú vas a limpiar. Yo lo que no le di tiempo para terminar de cepillar la boca, por eso fue una estupidez, decirme a mí que se va a cepillar la boca. ¿Me entiendes? Aparte que era una compañía, yo tenía 18 años, ahí todo el mundo era mayor de 20 años. ¿Me entiendes? Por él eran mayores que yo. El hermano de esta persona era el disciplina del piso. ¿Me entiendes? Y él era el cuartelero de la compañía donde sucedió el problema. Y ahí le di a él y le di al consorte de él. Ya, y ese fue el problema que hubo ahí. Ya, después fui para la celda, me mataron a Ope en el 47 y ya, después de nuevo para arriba. ¿Quién te mató a Ope en el 47? Y vamos a explicar a las personas qué es el 47 en el combinado eléctrico. El 47 es el área de castigo de la prisión del combinado eléctrico. Un área restringida que queda en la parte de atrás del edificio número 2, que tiene alrededor de 90 y tantas celdas personales, que ahí es donde se incluye, ahí donde castigan a los presos de mala conducta por términos de 21 días, 3 meses, tiempo indefinido. Ahí están los penas de muerte, los cadenas, y entonces me llevaron a esa área por 21 días de castigo, me levantaron causa, pero cuando yo ingreso ahí, ahí te pasaban por arriba. Ahí la guarnición le decía, ¿por qué viniste? Tú sabes lo que tú hiciste. Y entonces ahí, como dice literalmente, te mataban a golpe. Te daban tremenda mano de golpe y después entonces te metían en cuero en tu celda hasta que ellos decidieran un día darte una muda de ropa. ¿Cuántos policías daban las tundas de 2 pesos? Pues todo. Ahí existía un oficial de guardia, un jefe de unidad, porque eso es una unidad independiente. Se llama así, unidad independiente, destacamento 47. Ahí hay oficial de guardia, jefe de unidad, jefe de grupo y oficiales como tal. Ahí trabajan en un turno alrededor de 7, 8 a 10 oficiales. En ese tiempo, tú con 18 años, imagino, flaquito, todos los policías, eso, te hincharon todo. Ahí no había escrúpulos. Ahí no había escrúpulos. Ahí en ese tiempo había que ser fuerte y resistir. Es por lo que yo cada día me enfurecía más y cada día era más rabia y el que me hacía algo lo que quería era matarlo y el que me hacía algo quería pincharlo porque después sabía lo que me tocaba también. ¿Me entiendes? Y fueron tiempos muy duros, fueron tiempos muy difíciles que solamente yo y gente de mi tiempo conocemos y sabemos cuánto se sufrió y cuánto se pasó. Danielito, entonces estuviste en la celda de castigo del combinado que es el 47, como ya te explicaste, ¿verdad? Sí. De allí
por las lesiones que causaste, me imagino que te dieron traslado, te trasladaron a otra cárcel o a otra zona del combinado. No, en ese tiempo me trasladaron a otra zona del combinado. Yo vine a salir ya del combinado en el año 93, no, te miento. En el año 92 que fui a parar a la prisión de Ariza en Cienfuegos. Fue la primera vez que salí del combinado. Siempre ese tiempo me mantuvieron entre celdas de castigo y otras áreas ahí del combinado. Ya así en el año 92 fui a parar a la prisión de Ariza. Allí estuve muy poco tiempo. Tuvieron sus problemas, tuvieron sus cosas, pero a mí no me dieron tiempo a nada. Cuando yo llegué a la prisión de Ariza, a los 5 o 6 días, me conducieron para la celda de castigo por mi nombre y por mis antecedentes en prisiones, que decían que era proclive a crear un problema en un destacamento. Y me mantuvieron en la celda de castigo hasta que en una oportunidad me dieron una oportunidad, un campamento, no sé si se equivocaron conmigo, no sé lo que es, y cogí y me fui, estuve como 2 meses jugando en la calle o 3, y ya y después regresé de nuevo a la prisión. Te fugaste. ¿Qué hiciste en ese tiempo fugado? ¿A qué te dedicaste? No, ese tiempo estuve aquí en mi casa, no, en casa de la que era mi mujer en ese tiempo, fechoreando. Y me volví problemático y conflictivo. Producto del alcohol, porque en ese tiempo habían unas pipas que se le decían el hombre y la tierra, que se tomaban una cola con alcohol, que tú te la tomabas y era tremenda borrachera. Y entonces yo mayormente, cuando iba para el parque a tomar esa bebida, terminaba siempre fajado, terminaba tirándole tiros a Puey, en Puey, le caía tiro a una persona en Puey también, producto de eso mismo. Hasta que la policía aquí me capturó, ahí en calle Primera en Puey, me dieron un tiro en una mano, me dieron un tiro en una pierna, por yo quererle quitar una bicicleta a una persona. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿por qué? Ahí. Sigue. Le quise quitar una bicicleta a una persona en calle Primera, entre Rivera y a ver, Primera, entre Rivera y la otra ahí. Y le quise quitar una bicicleta a un muchacho. Y yo tenía un revólver arriba, pero no me di cuenta que venía la policía en ese momento y fui capturado. Me dieron un tiro aquí en el brazo y me dieron un tiro en la pierna y me llevaron para la unidad del Capri. Ya, y si ya, bueno, eso fue, de ahí me conducieron para la prisión y me echaron 20 años por eso. Tú estabas fugado, ¿verdad? En ese momento. Hey. Coño. Hey. Candela, Danielito, la mentalidad en ese tiempo tú la tenías muy errónea. Muy baja. Yo quiero que te diga una verdad. Yo no sé cómo, no sé si con la ley de la vida, algo del destino dijo, este hombre va a cambiar. Yo no sé cómo no perdí la vida en esa locura transitoria que yo tuve en el espacio de mi mundo. Realmente te lo juro. Por eso es que hoy vivo tan agraciado, vivo tan tranquilo, de que Dios me haya dado la oportunidad, Dios y la vida, sobre todo, me ha dado la oportunidad de estar tranquilo y hoy poder reflexionar sobre todos estos problemas e inducirle a la juventud que esto no llega a nada bueno. Pueden estar mirando mi ejemplo vivo, mi confesión como hombre, como amigo que soy, como padre, como todo, y no hay una noche de estos días en que yo no piense en qué bienestar puedo hacer para que estos muchachos de hoy no concurran en lo mismo que yo hice en aquella ocasión. Danielito, entonces, por esta causa de robo con violencia que querías hacer a la bicicleta, la policía te da un tiro en el brazo, un tiro en el pie, estabas fugado tú, vas preso, te revocan la causa, te sentencian a 20 más. ¿Para dónde fuiste a parar? Bueno, ya yo fui a parar al combinado y después me llevaron para la prisión de Boniato,
Ahí en la prisión de Boniato, estuve en Boniatico, de ahí fui para la prisión de Guantánamo, estuve alrededor de 3 o 4 años, que fue una enfermedad de tuberculosis en el castigo de la prisión de Guantánamo. Después me regresan aquí al combinado hasta que hago el motín del 2005 en el cuarto piso del edificio 1, junto a mi hermano de causa, y ya me vuelven a mandar para Boniato hasta lo último de la prisión ya. Ahora vamos para el motín, ahora vamos para el motín. Ven acá, entonces, en esos tiempos, antes del motín, que estuviste por allá por los campos, ¿tuviste algún problema en los campos? Sí, como no. Yo en Boniato saqué las manos, en Guantánamo saqué las manos, en Ahuica también. Y por suerte, no sé si llamarlo suerte o llamarlo una providencia de la vida, a mí nunca nadie me pinchó. Mira para eso. Qué bien. Mira, Danielito, cuéntame en esas que me dijiste, que sacaste las manos, ¿por qué sacaste las manos? Y ve contándome una por una. Mira, en Boniato yo tuve que darle una puñalada a una persona por un problema de empastillamiento, porque en la prisión de Boniato se tomaba mucha pastilla, ¿me entiendes? Se tomaba una pastilla que se llamaba Benadrylina, y entonces y Gravinol, y eso da tremenda borrachera. Y yo estábamos viendo un juego de pelota y estaba jugando Industriales en Santiago. Y hubo una persona que dijo que Mayeta era homosexual. Y entonces yo, en mi empastillamiento, soy sincero, había tomado no sé cuántos nitrazepames, empecé a discutir y a defender a mi Mayeta, a defender a mi Industrialista. Y se generó el problema. Y a generarse el problema, yo siempre me acostumbré a la prisión, a andar en la prisión. Tengo muy buenos amigos, tengo dos, pero mi mejor amigo siempre fue un hierro en la cintura. Y era rápido, no se me da nada tan fácil. Y fue cuando di la puñalada en Boniato. Y en Guantánamo, un paisano mío de La Habana ofreció una declaración entre guantanameros ahí de que si yo me estaba creyendo cosas, de que si cuando venía que si él iba a tener problemas conmigo, para que después no viera, de que si los habaneros, y eso llevó a mis oídos, ¿me entiendes? Y le dio puñalada, ¿me entiendes? Producto de esa situación. Sí. Ahí fue donde ya enfermé de tuberculosis y vine a parar a Ahuica y después aquí al combinado del Esteno. ¿En Ahuica tuviste algún otro lesionado? Sí, en Ahuica sí tuve problemas en el destacamento 8. En el destacamento 8 al principio veíamos los habaneros allá, tuvimos problemas, sí, con gente ahí mismo de Matanza ahí. Tuve problemas con habaneros mismos también, ¿entiendes? Porque, a ver, la mayoría de los problemas míos siempre fueron con gente de ambiente de aquí de La Habana. No, la gente de la provincia, no, porque, a ver, yo soy una gente muy bien llevada, a pesar de que era muy impulsivo, era sanguinario, me gustaban los hechos de sangre, pero me gustaba también llevarme muy bien con la gente, y más con los infelices, y más con la gente que no tenían el poder ese de guapería y de cosas que tenían. A mí me gustaba tener problemas con los guapos, pero con los de aquí, no con los de allá, porque los de allá, para mí, y mi criterio personal, para mí las prisiones de los campos son gente que son afables, gente comunicativa, gente que al habanero le brindan, ¿me entiendes? Y yo tuve muchos problemas en defensa de esas personas de allá con los de aquí, porque a los que yo no resistía eran a los guapos de aquí. Y voy a corroborar algo, no tengo enemigos, hoy no los tengo. A eso nosotros le llamamos periódico viejo, fueron problemas que ya pasaron. Y muchos de ellos hoy son mis amigos. Sí. Hoy son mis amigos, nos llevamos muy bien, tenemos tremenda plática, hemos compartido, hemos de todo y no hemos vivido absolutamente nada. Nos hemos visto en la calle y no hemos vivido absolutamente nada. Fueron cosas que ya pasaron y que quedaron, ¿me entiendes? Pero por desgracia pasaron. Che. Entonces, aquí en la prisión que me dijiste, Ahuica creo que no. Sí.
¿Por qué di de ahí? ¿Por qué? ¿Por qué pinchar de ahí? No, eso fue porque, mira, cuando nosotros llegamos al destacamento, fue el destacamento 6, llegamos un grupo de habaneros, habían unos muchachos que eran los disciplinas de ese destacamento, que eran de Matanza, que eran del pueblo de Pedro Betancourt. Y entonces los habaneros quisieron hacerle una maramaña a esos chamacos para quitarle la mandancia. Y yo, casualmente, a mí me habían puesto a vivir en el cubículo de esos dos muchachos, en el cubículo número 1 del destacamento número 6. Y llega a mis oídos la confabulación que había, que querían atacar a esos chamacos, los habaneros que estaban para atrás, para el 5, para el 4, para el 8, para los cubículos de atrás, que querían atacar a esos chamacos para quitarle la mandancia. Y entonces yo me la acerqué a esos chamacos y le dije, yo no voy a dejar que ninguno de esta gente le quite eso a ustedes. Esto es ustedes. Y yo estaba ahí con 3 o 4 de los míos que habíamos caído juntos. Y le dije, oye, esto no va a pasar, porque yo no quiero que pase. Y si mañana que esta gente se atreve a tener una situación con estos chamacos, vamos para arriba de toda esa gente y vamos a matar a esa gente para arriba. Discúlpame la frase, se me fue. Sí. Y entonces, como fue, al otro día yo, por la mañana cuando salí, fui para atrás para el cubículo 6 y me le enfrenté a 2 de ellos y le dije, ven acá, ¿por qué? ¿Cuál es la situación que ustedes tienen con estos chamacos para que ustedes quieran? Coño, Danielito, nosotros somos La Habana. Sí, nosotros somos La Habana, ¿y qué? Ellos son de Matanza, no son cubanos igual que nosotros. Nosotros no somos aquí, ya que son muchachos, ellos ahí se llevan su comidita y la policía le da su aire y esto, ahora porque ustedes quieren, pero el cubano es malo entre sí mismo, y más nosotros los habaneros. Y entonces ya le dije, bueno, ustedes no, bueno, está bien, ya si ustedes quieren, ustedes salgan a largo esos chamacos para que ustedes. Y ahí fui para el cubículo, recogí mi tropa y le dije arriba, bajando para arriba esa gente. Y ahí le fui para arriba esa gente y les caímos a palo y les hicimos una pila de cosas. Y ahí fuimos a parar a la tercera, que es uno de los castigos de la prisión de Ahuica. Y después ya a mí me incomunicaron, ya me llevaron para la sede de la Polaca incomunicado, hasta que ya fui vuelto a trasladar de nuevo para otra prisión. Ven acá, Danielito. Entonces, ¿cuándo llega tu libertad? Mi libertad llega en el año 2011, estando yo de nuevo en Ahuica. En el 2011, el 25 de diciembre del 2011, con el indulto del Papa, cuando Raúl habla por el televisor, yo me encontraba en el destacamento 6 de la prisión de Ahuica. Y nada, oí el discurso, sabía los delitos que podían, que no se iban a ir, había delitos que no iban a darle la libertad, iban a dar la libertad porque quedaba más de 20 años preso. Pero sencillamente yo llamé al oficial y le dije que me abriera la puerta del cubículo, que me quería acostar a dormir. Y así fue, entré y me acosté a dormir. Como alrededor de las 4 o 5 de la mañana viene una oficial mayor del Ministerio del Interior con el jefe del Interior y me llaman y me dicen que salga para afuera del cubículo. Y cuando salgo me dice, mira Daniel, nosotros decidimos que tú vas a ser a partir del lunes, eso fue un viernes, a partir del lunes tú vas a ser el jefe de las naves de Baldosa, aquí autorizado por el director. Necesitamos que recojas tus cosas para que vayas para allá, para el campamento del 5. Pero mire, oficial, de todas maneras hoy es viernes, el lunes faltan unos días, ¿para qué voy a recoger las cosas? Déjeme, el lunes por la mañana usted me llega para allá y yo me pongo a trabajar, porque ya yo quería reintegrarme a la sociedad de una forma u otra. Mi hijo ya estaba creciendo, ya yo llevaba muchos años preso, quería ver de qué forma yo podía reinsertarme en la sociedad y quería ese trabajo de verdad. Y a tanto ella ver que mi existencia yo no quería ir en ese momento, me dijo con estas palabras, mira mijo, me hizo así, ¡pah! Y me dio una bofetada corta. Me dijo, mira mijo, estás de libertad. Te juro, Landón, que lloré, me reí, me senté, me paré y le dije, no juegue conmigo. Y me dijo, no, yo no voy a jugar contigo de esa manera. Si hay un preso aquí por el que yo no puedo jugar de esa forma, es contigo. Daniel, estás de libertad.
y entonces no quería que yo entrara a despedirme de los presos, con miedo a que fueran a tomar represalias. Pero no, yo era muy querido, yo he sido un preso muy querido. Y entonces yo corrí, entré para adentro y desperté amistades mías, los abracé, los besé, y ya me llevaron para aquí, para un lugar hasta el otro día. Éramos bastante, éramos una pila. Ahí nos hicieron análisis de estos tipos, nos dejaron hablar por teléfono, nos dejaron bañarnos, y al otro día nos pusieron una rastra que nos trajo directamente hasta La Habana, hasta cualquier lugar de La Habana que nosotros quisiéramos quedar. Esa fue mi libertad. Ven acá, Danielito. ¿Qué pasa? ¿En qué año fue lo de Ñampe tuyo? Bueno, el muerto mío fue en el año 87. Muerto mío fue en el año 87. Pero yo había matado anteriormente en el año 83. Siendo joven, yo había matado anteriormente en el año 83. A un vecino mío. Sí. ¿Cómo fue cada uno? Yo había matado. Bueno, el primero fue porque nosotros convivíamos, yo, el amigo mío, mi mujer de ese tiempo y la esposa de él. Pero teníamos a una gente al lado, un vecino al lado que era oriental, que le decían Oriente, que era un tipo de pésima conducta cuando te tomaba 2 o 3 tragos. Y un día que llegamos a la casa un domingo, que las mujeres estaban lavando y eso, él estaba masturbándose a costilla de ella y nosotros le dimos unas puñaladas y nos matamos. ¿Quién pagó ese? No, los dos, yo y él y el amigo mío. ¿Y el otro? El otro, cuando yo maté, yo andaba con 2 personas más. Pero se forma una bronca y el que da las puñaladas soy yo. Pero no tuve tiempo de escape. Ya cuando me fui a escapar, cuando fui a escapar, la policía me cogió y yo no me eché a nadie. Yo me eché las culpas de todo el muerto. No, yo dije que andaba solo. Ven acá, Danielito. Entonces, 2 Ñampe. No. Este último, ¿por qué fue? Perdóname, ¿por qué fue el último este? Este último fue por algo, algo que a ver, nosotros estábamos en una casa, en una casa compartiendo todo un piquete, un gran piquete, estábamos compartiendo en una casa. Y de momento, no me acuerdo, ahora se forma una discusión donde yo quiero intervenir, y el difunto me dice a mí que no me meta, que me iba a escupir la cara. Y entonces yo le digo, pero hombre, ¿de qué forma tú me vas a escupir la cara a mí si yo lo que estoy tratando de la manera de que aquí no haya problema, ¿sí? Y al final aquí estamos compartiendo todo el mundo juntos, que se lo, para que tú formas como tú me vas a decir a mí, dice, no, hacer, te voy a decir una cosa, ahora cuando nosotros salgamos para afuera, que se lo, yo voy a tener problemas con fulano, y el que se meta, lo voy a escupir la cara. Y está bien, mi hermano, hacer la razón que convence, ya, tú tienes problemas con fulano, yo me voy a meter para que tú me escupas la cara. Ya, entré para dentro de la casa, me preparé, y efectivamente cuando salió todo el mundo salimos. Y cuando salimos él estaba en la esquina sentado con el otro consorte de él y una jeva. Y yo fui directo para donde estaba para que él, dije, bueno, ahora yo vine para que me escogiera la gata. ¿Me entiendes? Ya no voy a esperar si tú vas a discutir con él, si te vas a pagar con él. Yo quiero ahora, o sea, a mí la bebida me daba mal. A mí la bebida me conllevaba, era un guapito eso, impulsivo cuando me tomaba 3 o 4 tragos, y lo mismo me tomaba un buche de alcohol, que me tomaba una guafarina, que era muy, la bebida fue lo que me caucionó a mí en la calle, toda esta agresividad, en la prisión la pastilla, fui mi pastillero también, ¿me entiendes? Esas cosas fueron las que me violentaron tanto que yo andaba en una etapa de locura, de eso, y todo era producto de lo mismo en la calle del alcohol, en la prisión lo fue la pastilla. Danielito, y entonces el hombre te llega a lanzar la escupilla o no le diste tiempo. No, él me lanzó la escupilla. Te soy sincero, yo no tengo por qué. Él sí me lanzó la escupilla. Él sí me la lanzó y bueno, se murió. Él sí me lanzó la escupilla ahí. Tuvo el valor de hacerlo. Sí lo hizo. ¿Cuántas puñaladas le diste? 2 puñaladas.
2 puñaladas nada más. Yo. 2 puñaladas. Danielito, volviendo cogiendo el hilo donde nos quedamos ahorita, en el 2011 entonces te dan la libertad. Sí. Libertad completa, ya cumplida, todo cumplido. O condicional. Sí, ya completo. De ahí para allá no caíste más preso ya, ¿no? No, más, no, a ver, en el 2013 yo me encontraba trabajando aquí en Calabazal y fui acusado en La Habana de, primero, a mí me llaman por teléfono aquí a la Lisa, mi hermana, que la policía me estaba buscando en La Víbora. Y entonces pues, me dejan un número de teléfono para que yo llamara. Y cuando yo llamo ese número de teléfono, siento que la persona que está atrás dice, ese mismo dile que se presente. Que me tenía que presentar en Aguilera, en la unidad de Aguilera. Pregunto por qué y no me dan información. Cuando yo llamo a un amigo mío que fue instructor policial mío cuando el motín del combinado, y le digo, me está pasando esto, me llamaron, yo no tengo problema. Me dice, Daniel, ¿tú estás seguro? Yo le digo, padre, me dice, bueno, mira, el lunes ven para acá, para Villa Marista, y aquí nosotros vamos a resolver eso. Y el lunes voy para Villa Marista con mi mujer, y él empieza a llamar a las unidades de policía, y de Picote y Paula me estaban reclamando del técnico de Picote y Paula. Y cuando veía el técnico de Picote y Paula, yo estaba sentado fuera de Villa Marista ahí en un saloncito ahí, me mandan a pasar. Me dicen de que yo el día 27 de septiembre de ese año le había dado 2 puñaladas a una persona en La Habana Vieja. Y yo, no, hombre, no, si yo estaba trabajando en Calabazal y alrededor de las 1:00 y pico de la tarde, fui para la Lisa, para mi casa y ya no salí para más ningún lado. Y entonces me conducieron para Picote y Paula. Cuando me conducieron para Picote y Paula, me llevaron a la unidad de Zanja, ahí me pusieron con unos hombres ahí al lado ahí, y entonces me marcó una muchacha que yo la había que arrebatado un teléfono el día 27, ya no eran las puñaladas, era un teléfono que yo le había quitado a la 1:00 de la tarde en Velascoaín y no sé qué cosa, en La Habana, cerca de las Mejeras. Y eso generó que fui a parar al combinado del Este. Me pusieron abogados, y al cabo como de los 2 meses y pico, vinieron, me pidieron disculpas, fue un error, una equivocación, me soltaron y hasta el día de hoy. ¿Y esos no sé cómo quedó. ¿Esos 2 meses qué edad tú tenías ya? Eso fue en el 2013, yo llevaba como 2 años en la calle. Yo salí con 49 años. Tendría 52, 53 años. Esos 2 meses te dolieron bastante ya con esa edad, ¿no? Y con las lágrimas eran de este gordo así. Y más que yo no lo había hecho. Y sé cómo son las consecuencias, que te acusan de una cosa y cuando viene a ver la cumple sin tú haber sido, y más por el expediente. Fíjate que lo único que me decían a mí en el técnico es difícil que no haya sido tú con el expediente que tú tienes. Y yo lloraba lágrimas vivas diciendo que no era yo. Hasta que, bueno, al final, por gloria a Dios, gloria a los santos, a todo lo que existe, se pudo comprobar de que yo era inocente y me soltaron. Y ya entonces te quedaste ya tranquilo en lo tuyo, en tu ifareo, en tu cosa. Sí, ya me quedé, me dediqué a IFA. Hoy tengo alrededor de 60 y tantos ahijados. ¿Entiendes? Me he dedicado a salvar la humanidad, que fue lo que yo juré cuando entré a bordo de un DIFA. Yo juré a Antolofo y Dumares salvar la humanidad. Y hasta ahora quiero hacerlo de esa manera. Ya todo esto es periódico viejo, como digo yo, y estoy encaminado en un futuro para mis hijos, un futuro para mi familia, tranquilo, así como ustedes me ven aquí sentado aquí. Solo, yo no ando con nadie. Cuando salgo con mi esposa. No soy de meterme en lugares públicos, no soy de estar en fiestas, porque no me gustan. Todo eso lo que acarrean son problemas. Me siento aquí, si pasa alguien y se me acerca, trato de sentarlo a mi lado y hacerle un poco de historia, y hacerle un poco de cuento, y me llevo muy bien, me gusta llevarme bien con la humanidad. Me gusta, me encanta. Ahora, aquí estoy, bajo un aire fresco aquí, unas maticas que en tantos años de mi vida nunca lo pude. Y hoy lo vivo, hoy lo disfruto. Sentadito solo aquí. Ahí vamos, porque eso también puede ser motivo por
en cuanto a tu enfermedad, que te pone un límite, le pone límite a tu vida. Háblame de las secuelas esas de enfermedades que te dejó la cárcel, el encierro, las celdas. Bueno, como yo te expliqué, hace 24 años había cogido una tuberculosis, mal atendida, por cierto. Hace poco me vi envuelto en una situación de salud un poco delicada, producto a esa secuela que me dejó. La tuberculosis me dejó un derrame pleural en el pulmón izquierdo, que se llama esta enfermedad EPOC. Es insuficiencia pulmonar obligatoria crónica. Esto me trajo como consecuencia un ataque de asma, de neumonía, donde fui hospitalizado en el hospital de Cienfuegos, que casualmente ayer me dieron el alta para continuar tratamiento aquí en La Habana. Fui hospitalizado en el hospital de Cienfuegos por un término de 29 días. Allí me hicieron pruebas de todos tipos, me hicieron esputo, me hicieron electrocardiograma, rayos X, me pasaron por el somatón, me hicieron resonancias magnéticas, me hicieron todo porque ninguna prueba alojaba que yo tuviera tuberculosis. Lo que alojaba era que yo lo que tengo es un derrame pleural, pero producto de qué era la investigación que se me estaba haciendo. Entonces, esto me dejó, fui atendido ahí bien, no tengo quejas, pero sí pasé mucho trabajo con mi enfermedad, producto de que no hay medicina, producto de que no hay alimentación, el agua es del color de la tierra, y entonces todo tenía que comprarlo, todo tenía que subsistir ante eso, porque yo soy de La Habana, yo no soy de Cienfuegos, y mi esposa al lado mío. Mi esposa estuvo los 29 días junto conmigo. Y se llegó a la conclusión, que ahí tengo los papeles, se llegó a la conclusión de que quedé con una enfermedad llamada EPOC, como ya te expliqué, que genera un medicamento que subió ahora en el 2004. Esta enfermedad, según yo estuve leyendo, porque como te expliqué fuera de cámara, a mí me gustaba mucho instruirme por los libros y demás, y para saber con cuál ganar y con cuál perdía. Esta enfermedad, a partir de su nacimiento, tiene un término de vida de 10 a 20 años. A partir de su nacimiento, a partir que la enfermedad es descubierta en la persona. Pero en mi caso, yo no sé el tiempo en que llevo con esta enfermedad. Puedo llevar 3, puedo llevar 7, puedo llevar 2, puedo llevar 19 y medio, no lo sé. Y entonces es por lo que estoy enfrascado en cómo me atiendo, me sigo atendiendo, me sigo chequeando para poder durar un poco más. Pero esta enfermedad, a la vez que es descubierta, el término de vida de esta enfermedad es de 10 a 20 años. Es una enfermedad que si la persona se cuida, si la persona deja de fumar, deja de beber, deja de estar en lugares húmedos, tiene una dieta saludable, su medicamento, es decir, la persona puede durar un poco más. Si la persona no hace estas cosas, no tiene la medicación conveniente, no tiene la alimentación conveniente, no tiene esas cosas, entonces sí la vida se le puede ir más rápido. Entiendo. Venga acá, Danielito, tú no puedes fumarte un cigarro ya. No, más nunca. Más nunca yo puedo volver a fumar. Pero llevas tu vida bastante normal o tienes otros impedimentos. No, a ver, esta enfermedad es prácticamente nueva, porque yo salí ayer del hospital, pero esta enfermedad me ha generado otras cosas. Mira, ahora mismo yo estos 2 dedos de la mano no los puedo mover. ¿Por qué? Porque en tanto tiempo de castigo que yo tuve, tengo un problema en la cervical, donde la médula espinal de aquí a la cervical está comprimida, está gastada de la posición horizontal que yo siempre, porque a mí siempre me gustaba estar acostado. Yo siempre estuve acostado. Y entonces ahora, eso, yo tengo ahí la resonancia magnética que se me hizo, me comprimió con los años, la posición horizontal me comprimió esta parte de aquí. Yo tengo fotos de esta parte de aquí, y entonces eso me hizo una hernia ahí que me está atacando estos 2 dedos
los dos dedos más chiquitos de la mano izquierda. Y entonces, eso me vio el neurocirujano. Me vio el neurocirujano y me mandó a hacer una resonancia, que yo tengo ahí en una memoria, lo tengo todo para ser atendido aquí en el Fran País, en el Hospital Fran País, para ver el problema de la mano. Ya esas son las dos enfermedades que ahora mismo estoy afrontando. Y deja secuela, el encierro, la cárcel, esa mala vida dentro de esa secuela. Entonces, Danielito, vamos a hablar un poco ahora del tiempo que estuviste recluido. Vamos a hablar de tus visitas, Vamos a hablar un poco ahora de tu familia, de tu mamá, de tus padres. ¿Cómo era eso? A ver, sinceramente, sin que me quede nada por dentro. Sí. Mi familia fue una familia, ellos eran muy unidos, eran una familia muy unida. Yo siempre fui la persona que siempre estuve exento de esa familia. Mi familia siempre se generó en mi abuela. Esa fue la persona que corrió conmigo, que sufrió conmigo, que lloró por mí y que lo hizo todo en la vida por este hombre que está aquí hasta el último de su vida. Mi familia no es una familia a detestar por mi persona, no, para nada, pero no fue una familia comunicativa conmigo en el tiempo de la prisión, que me hubiese ayudado mucho, porque la familia del recluso depende la conducta de la familia con él. Porque cuando un recluso se ve apoyado por su familia, no por los delitos, no lo van a dejar solo, en que lo hacemos porque tienes que cambiar, para que te des cuenta de lo que estamos sufriendo. Cuando el recluso tiene eso, tienen en quién pensar. Pero cuando un recluso es abandonado por la familia, que el padre que no va porque es un alcohólico y el otro porque no va porque no le importa, se vuelven personas como yo, personas distorsionadas, que nada les importa. Entonces, para mí, a pesar de que mi abuela fue mi eslabón, todo, la familia, para los que estén recluidos o que estén en la calle haciendo cosas indebidas y puedan incurrir en el delito, la familia es muy importante para que estos jóvenes se puedan desarrollar. No es decir, vamos a dejarlo, a mí no me importa porque no hace caso. No cansémonos de hablarlo con los hijos. No se cansen. La familia es muy importante. La familia lo es todo. La familia vale más que el dinero. La familia vale más en ocasiones hasta que la propia palabra. La familia es muy importante en estos pasos de la vida. Porque aunque crean que no, yo fui joven, fui maldito, fui malo, pero yo quería mucho a mi mamá. Y yo respetaba mucho a mi mamá. Y yo respetaba mucho a mi familia. Y para mí mi mamá me decía una cosa y yo hacía otra, pero lo hacía por cabezón. Pero cuando se trataba de que era mi mamá, yo bajaba la cabeza. Lo que pasa es que no tuve tiempo porque fui preso muy rápido y demás. Pero si le damos tiempo a estos muchachos en que piensen en la palabra de sus madres, de sus padres, que las vean llorar cuando ellos tienen un problema, que las vean sufrir como las he visto yo. Yo he estado sentado aquí fuera de mi casa, ha pasado un muchacho de eso, con un de esos, y he visto a la madre atrás llorando, muriéndose por ese hijo que va adelante, y a mí se me han salido las lágrimas, porque ese muchacho no sabe cómo su madre viene atrás. Y al otro día lo he cogido y lo he sentado ahí y le he dicho 20 cosas, coño mío. Yo quisiera que hubiese visto a tu mamá. Y lo que hace es bajar la cabeza. En ese momento entiende, pero ya después no. Pero entonces nosotros como familia, como adultos que somos los que no podemos cansarnos con ellos. Sí. Mis dos hijos más chiquitos son jóvenes. Y por desgracia o por virtud viven en un barrio malo, en La Lisa. Hasta ahora con ninguno de los dos me he confrontado en una situación de esa, pero no estoy exento a que pueda suceder. Por eso no les quito la vista de arriba. Yo quisiera que tú tuvieras la oportunidad. Yo estoy sentado fuera de la casa aquí, solo, a la cuadra, estoy yo solo sentado aquí contigo conversando. Y tú me ves a cada rato al pendiente, porque esto aquí es el carajo. A cualquier muchacho que yo vea eso y los llamo, ven, siéntate aquí conmigo un ratico, y a ellos les gusta que yo les haga cuentos, y ya, qué sé yo, y me tomo un refresco con ellos, porque yo no puedo beber, y así, pero la familia es muy importante. Sí. El rol más importante
el rol más importante que hay en la evolución de una persona en la familia. Sí. Ahora voy a hacerte una pregunta referente a lo que me dijiste, que es un buen punto. Ahora voy a preguntarte con el mayor respeto que tú te mereces. Me dijiste, el hombre está preso, es importante que la familia se preocupe, que piense en él, lo que le está pasando, que necesita consejo, que necesita apoyo. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. Tú, por ejemplo, que has tenido muchísimos hechos de sangre, antes de actuar, tú dijiste, mi mamá, mi abuela, ¿por qué no te limitaste, aunque sea una vez, de tantos tratazos que has dado? Antes de levantar la mano, decir, mi mamá, mi abuela, me van a echar una pila, las voy a poner a pasar trabajo y a sufrir. ¿Por qué no, Danielito? ¿Por qué no lo pensaron? Porque realmente, y te soy sincero, nunca pensé antes de actuar. Pensaba después. Porque si pensaba, no lo hacía. Eso es verdad. Con toda la honestidad del mundo. Eso es verdad. Con toda la honestidad del mundo. Tú tenías problemas de agresividad desde chamaco. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. No podías controlar la ira. Si lo pensaba, no lo hacía. Y entonces prefería actuar y pensar después. Hoy en día. Pero hablo con toda la honestidad. Hoy en día. ¿Lo pensaría? No, hoy en día. No, hoy en día sí. No, hoy en día no me canso de pensar. Sí. No me canso de pensar. Hoy en día, no sé todavía por qué me queda pelo en la cabeza, porque yo vivo pensando, tanto por mí, como por mis hijos, como por todas las personas que me rodean. ¿Me entiendes? Soy babalao, tengo ahijados que son hijos, tengo mis hijos, tengo mi familia. Yo tengo mucho en quienes pensar, pero mucho en quienes pensar, y muchos dependen de lo que yo pienso. Por eso tengo que ser muy cuidadoso hoy en día a la hora de examinar, a la hora de tomar una decisión, a la hora de decirle, a la hora de afrontar. Porque son muchas las personas que dependen de lo que yo pienso. Mis ahijados me piden consejos, mis hijos, mi familia. Y entonces tengo que estar a puro pensamiento para no poder equivocarme yo y hacerlos equivocarse a ellos. Entonces, la moraleja referente a lo que me estás diciendo es, para los jóvenes, es antes de levantar la mano, te lo está diciendo Danielito Fiera, no te lo estoy diciendo yo, antes de levantar la mano, si él hubiera tomado un momento para pensar lo que va a sufrir su mamá, su abuela, su familia, él no lo hubiera hecho. Quizás ahí está la diferencia. Deberíamos pensar lo que vamos a causarle a los nuestros, pensando que vamos a causarle un daño a él, vamos a causar 3 veces daño peor a los nuestros y a nosotros mismos, con las consecuencias que hay que asumir después. ¿Verdad que sí? Entonces la solución puede ser pensarlo antes de hacerlo, para no arrepentirnos después, como tú estás haciendo hoy, ¿verdad? Claro que sí. Esa es la solución. Pensar, no se cansen de pensar, porque en su pensamiento está la liberación de muchas cosas malas, tanto para la persona que lo va a pensar, como para las personas y la familia de las personas que lo rodean. El pensar en bien no ocupa espacio. El pensar por un porvenir, por una cosa buena, no ocupa espacio. Piénsenlo antes de hacerlo, para que no tengan ni la mínima oportunidad de arrepentirse un día por eso. Sí. Y verán, este consejo que les estoy dando en el día de hoy les quedará para la historia, porque de la historia somos y por la historia lo hacemos también. Yo creé una historia en un submundo de vicio, de problemas y de cosas. Ahora quisiera que ustedes me dieran la oportunidad de crear esta otra historia siendo su consejero. Voy a ti. Como joven, yo podría decirte, sí, Danielito, pero si yo me pongo a pensar y no le doy, me van a coger la tijera, ¿sí? Entonces después la gente va a decir que yo lo que tengo es miedo, porque a veces nos preocupamos más por el qué dirán, por la gente, nos preocupamos por la gente que nosotros no le interesamos. O sea, nos preocupamos por gente que nosotros no le importamos, pero nos preocupa
que nos coja la tijera, que mira fulanito me va a ver, para que vean que yo me pongo de mano, no voy a pensar nada. Entonces, ¿qué me dirías ahí? Con relación a eso quiero decirte una cosa. El ambiente no da nada. Sí. Y el que viva con el que dirán, al final de la jornada, aquí hablan hasta de Matusalén y nadie lo conoció. Sí. Y nadie lo conoció. Porque se ha visto, y más en estos últimos tiempos, que aquí a cualquiera habla de cualquiera. Pero lo que hay es que tener razones, lo que hay es que tener razón para ser persona. Porque la persona, para mí, la persona que vive con el que dirán, no es persona. Es un instrumento. Sí. Y los hombres, las personas, las mujeres, que son personas de bien, no pueden ser instrumentos de nadie. Sí. Tú vives con tu día, con lo que te guste, con lo que te pertenece. No viva con la gente, porque la gente al final no dan nada. Cuando vayas preso, la gente no te van a llevar nada. Y se van a parar en la esquina y van a decir, mira, fulanito fue preso porque estaba... Y al final van a hablar de ti. Sí. Entonces, ¿lo vas a hacer por él? No, no, no. Hazlo por ti. Y olvídate de la gente. Queda bien contigo mismo. Y después queda bien con la gente. Dice un orden difa, quiérete tú primero. Quiérete tú después. Y síguete queriendo tú. Cuando te canses de quererte tú, vuélvete a querer tú. Porque aquí nadie quiere a nadie. Si no te quieres tú, nadie te va a querer. Tienes que primero aprender a quererte tú, para entonces después querer y pensar en los demás. Sí. Ven acá, Danielito. Déjame hacerte una pregunta con el mayor respeto. De tu abuela, tu mamá, tu papá, ¿aún quedan vivas? ¿Queda alguien vivo? No. Ya, desgraciadamente, todos mis mayores fallecieron. Casualmente, hace unos días perdí la última tía que me quedaba con vida. Solamente tengo mi hermana, mis hijos, mi esposa, la familia de mi esposa, y por mi parte de mi familia, unos primos, pero así, tío, tía, mamá, abuela, ya no me queda nadie de así. Venga acá, con el mayor respeto te pregunto, ¿pudiste ver a tu abuela después de tu libertad y a tu mamá? No, mi madre murió estando yo preso. Mi abuela sí, Olofi me dio la oportunidad de poder participar de su... Cuando murió yo estaba en la calle y pude enterrarla. Mi madre no, mi madre sí, mi papá también lo vi lo vi morir estando preso. Pero mi abuela sí, mi abuelita sí tuve la oportunidad de disfrutarla en la calle. Fue poco tiempo, 3 o 4 años, ya ella estaba muy enfermita, era muy mayor, pero tuve la oportunidad de disfrutarla en la calle y poder enterrarla con mi brazo. Ven acá, Danielito, ese momento que estás preso y la policía te deja saber que fallece tu mamá, con el mayor respeto, y que fallece tu papá. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo me describes ese momento? Bueno, quiero que sepa que, dice que la gente se preparan para lo peor, pero eso es mentira. Mi mamá estaba enferma, mi mamá tenía una enfermedad, mi mamá estaba enferma, yo sabía que se me moría. Y el 2 de enero de 1995, estando yo en el edificio 1, en el tercer piso, me llegó la noticia que mi mamá, 2 días antes de mi cumpleaños, yo cumplo año el 4 de enero, me llega la noticia que mi mamá había fallecido. Yo fui normal, me monté en la jaula, fui para el velorio, que fue aquí en la calle Maulina, aquí en Arroyo Naranjo. Pasé el velorio, me llevaron para la prisión alrededor de la 1, 2 de la mañana. Y cuando llegué a la prisión, yo no pude levantarme más de la cama y no dejé de llorar hasta el día 4, hasta el día de mi cumpleaños. Increíblemente. Yo pensé que yo iba a rebasar eso. Yo pensé que estaba preparado para la muerte de mi mamá. Yo sabía que mi mamá se me iba a morir, pero no lo pude aguantar. Estuve alrededor de 72 horas metido debajo de un mosquitero, llorando. Y yo mismo decía que yo no podía entender que mi mamá se me había muerto. No, por mucho que me preparé, al final no pude
no pude sobrepasarlo. Fue muy duro, fue muy duro. Sí. Y ahí se me hizo firme aquel refrán que dice, nadie sabe lo que tiene No lo vi. hasta que no lo pierde. H. ¿Con tu papá cómo pasó? Mi papá y yo fue distinto, porque mi papá y yo sí no teníamos nada que ver. Mi papá era un borracho, mi papá se había separado de mi mamá siendo yo apenas un niño, o yo tendría 3 o 4 años, mi papá nunca me atendió, mi papá no, mi papá yo no sentí nada por la muerte de mi papá. ¿Te afectó pero Sinceramente. menos? Por el hombre que me crió, sí, fue Oscar Cabal, ay, el papá de mis hermanos, por ese sí yo sufrí, se me murió cuando la moví, lo pude velar, lo pude eso, ese sí es el papá que yo perdí, el verdadero no. Sí, H. Ven acá, Danielito, me dijiste que después que saliste de libertad tu abuelita te duró 4 años. ¿Recuerdas momentos felices que viviste con ella? ¿Alguna alegría que le retribuiste después de tanto sufrimiento? Dime algunos momentos eso que le regalaste de alegría y de paz. Mira, qué lindo que me has tocado ese tema. Ella, cuando yo salí, ella no estaba muy malita de su mente, pero tampoco estaba muy bien. Y entonces, en la casa, cuando yo llegaba, porque yo de que salí, yo vine a casa de mi esposa para acá, para la Alicia. Cuando yo llegaba para la gente le corrían chanza y le decían, Mima, o a nosotros, todos nosotros en la casa le decíamos Mima, ven acá, mira, ¿y qué es la vida del Danielito, ese nieto tío? Y yo paraba delante de ella, el piquete ahí delante de ella, y decía, ese es un descarado, ese además nunca ha venido por aquí. Muchachos, el otro día vino y me dijo, y entonces y yo mismo le decía, pero misma no joda que ese, pero oye, pero que sinvergüenza se ha vuelto y tal. Ay, mijo, tú no sabes nada lo sinvergüenza que se ha vuelto ese muchacho. Que se, entonces después que todo el mundo le decía, mismo, pero si mira a Danielito aquí, él decía, no, yo sé. Yo sabía que era él, que yo estaba jugando, mentira. Y eso yo lo vivía con ella cada vez que iba a dar la vibra. Y ella se podía eso conmigo. Y entonces, cuando ella estaba, al principio ella me llamaba para el cuarto de ella, me decía, ve acá, mijo, ven acá, escondido de todo el mundo. Y entonces bajo una sábana, bajo un plato, tenía un rollito, y cogí y me decía, mira, aquí hay 10 CUC, cógelo para que, mira, no, mira, mío, si esto yo te lo guardo. Ella era muy especial conmigo. Mira, yo tengo una anécdota que contarte. Ahora que estamos en Jarana. Cuando yo hice el motín en el 2005 del combinado, yo me encontraba en Villamarista. Y la que iba a Villamarista a verme era ella. Y en una ocasión, me tocaba visita en Villamarista, ella fue para Villamarista. El instructor mío, estábamos yo, ella, mi instructor, mi esposa, que estaba en estado del hijo mío más chiquito, se acaba la visita y me conducen para allá, para mi celda. Y como a los 30 o 40 minutos me vuelven a sacar para afuera. Y ahora, ¿qué habrá pasado? El instructor me llama y me dice, coño, compadre, pasó así. Han cogido a tu abuela con un cuchillo ahí en la posta 1, ¿eh? ¿Cómo que mi abuela con un cuchillo en la posta? Mi abuela salió de la casa, se echó un cuchillo arriba y fue para Villamarista con el cuchillo. Y cuando entró y no la requisaron. Y cuando fue a salir, que hacía esa señora? Ella en la de mente, ¿me entiendes? No se acordó que se había echado un cuchillo. Son anécdotas así que uno va recordando. Carajo. Así era mi bisabuela también. Y tú me decías, padre, no, ella no se puede dejar salir sola ya, porque ya está viejita, esto, lo otro. No. Pero bueno, pudiste por lo menos con ella vivir esos momentos. ¿Entiendes? Sí, cómo no. Sí. Cómo no. Danielito, ¿Cómo no? El tema del motín, vamos a hacerlo en otra entrevista. Vamos a continuar ahora el hilo que llevamos. El tema tuyo del motín, vamos a hacerlo en otra entrevista cuando hagamos una segunda parte. Está bien. Danielito, venga acá, mi hermano. Hoy eres babalao. Buen babalao. Sí. Me dijiste que tienes una cierta y determinada cantidad de hijados. Sí. Hoy te dedicas a salvar vidas. Sí, no. En tu pasado las quitaste. Y le diste a muchas personas. Llegaste a darle a personas que tú mismo dijiste, no llevaba a eso a hacer. No. Nunca lo hice. Siempre tuviste tus razones. Siempre tuve mis razones. Desde tu punto de vista. Lo hice. Desde mi punto de vista, claro. Pero nunca por gusto, nunca lo hice.
jamás. Hoy, Como también te digo una cosa, fui muy selecto en eso. Yo no tuve problema con cualquiera, ni por gusto. Fui muy selecto en eso. Nunca me gustó tener problemas con cualquiera y por gusto. ok, hoy eres un hombre nuevo, íntegro, tienes familia, eres un padre de familia, llevas con tu esposa casado, ¿cuántos años me dijiste? Nosotros desde el año 95, Ella te asumió gran parte de tu gana. sí, Ay, gran mujer. Ven acá, tienes con tu esposa 2 hijos, me dijiste, ¿verdad? sí, 2 varones ya. Ok, ya tienes una vida nueva, tu familia, tu esposa, ya conoces ya lo que es también el amor de padre. Pero aquí viene lo contradictorio, el punto al que vamos a llegar. Hay personas que has tenido problemas que le has dado o que has ñampeado, que quizás tenían familia también o quizás tenían hijos también. sí. ¿Qué me le dirías a los hijos de las víctimas o de las personas que tú mataste, que hoy no tienen un padre como lo tienen los hijos tuyos, como lo tienen los hijos míos? ¿Qué me le pudieras decir a esos hijos como un consuelo, como un arrepentimiento, como, no sé, como darle una fuerza, una disculpa, lo que te salga del pecho? ¿Qué le dirías a los hijos? De verdad que no tendría palabras, porque es de madre. Pero si pudieran, si pudieran perdonarme, se lo pediría. Porque en ese momento no era la persona que soy hoy. En ese momento no pensaba de la forma que pienso hoy. En ese momento los hice sufrir de la manera que no me importó en ese momento, y hoy me arrepiento de eso. No me arrepiento de haber tenido problemas en la vida, pero sí me arrepiento de haberle quitado la vida a esa persona, porque yo no tengo ese derecho. Yo no tengo ese derecho. Cualquiera puede escucharme ahora y decir, no, palabrita de pecho para afuera, no. Han pasado muchos años y he pasado por bastante. Tengo hijos, tengo familia, pero las cosas se dan porque se dan. Lo único que yo quisiera y les pidiera a la familia, a los amigos, a los vecinos, a todos los que tengan que ver de una forma u otra con estas personas que yo tuve esa situación, que me perdonen. No encuentro otra palabra como pedirles algo para mí. Que me perdonen. Es lo único que les pido. Y que Dios los tenga en la gloria. Y bueno, y que ahí están las palabras de Danielito, de su arrepentimiento. Hoy es un hombre nuevo, hoy ayuda con su IFA, da vida, guía, ¿me entiendes? Y Dios le dio la oportunidad de rehacer su vida y seguir adelante por el camino del bien, que estaba predestinado para él. Coño, gracias por esas palabras, mi hermano, porque es de grande y lo puede ver la juventud, que incluso los hombres más mencionados, los hombres con más hechos del ambiente, incluso al final reflexionan y piden una disculpa al que se lo merece. Eso es fuerte, eso está herido jamás. Eso habla muy bien de ti y del hombre que eres hoy. Bueno, por cuestiones de señal y cobertura, hemos tenido que virar la pantalla así. Que tenemos ahora mismo. La señal nos está dando un poco de guerra, pero aquí estamos. Danielito, me estuviste comentando de tu enfermedad. Debido a tu enfermedad que te pone límite a la vida, te pone un ultimátum. Ahora puedes ver la vida del final hacia la actualidad.
¿A qué aspiras? Vamos a suponer que te quedan 10, 15 años de vida. ¿Cuáles son tus aspiraciones? Bueno, mis aspiraciones son, primero, mantenerme al lado de mi familia. Mantenerme al lado de mi familia. O por lo menos hacer todo el esfuerzo por mantenerme al lado de mi familia. Aspiraciones como tal, mi casa, conseguir algún trabajito donde yo pueda, como no puedo hacer esfuerzo físico y demás, mantener mi hogar, porque yo soy el orgullo de mi familia. Yo soy la persona que crea mi familia, que tengo que luchar por mi familia. Es decir, que no me he propuesto detenerme porque no puedo. Tengo que seguir luchando por ello. Y lo que aparezca, en tal de que yo pueda sobreponer mi familia, que mi familia esté al lado mío, que yo pueda conseguirle lo que les haga falta. Mi futuro es mi familia. Yo para mí no tengo creado ninguno. Mi futuro es mi familia. Algo que yo pueda ayudar a mi familia a sobrepasar, que también están sufriendo por mi enfermedad. Algo que me ayude a sobrevivir al lado de ellos hasta que Dios quiera y Olofin quiera que yo cierre los ojos. Pero mi futuro, mi prioridad es mi familia. Cuando tú tuviste a tus hijos estando presos, Sí. ¿cuántos años tienen tus hijos hoy? Bueno, yo tengo 5 hijos. El más chiquito tiene 20 años. 20 años. Ok, quiere decir que a algunos de tus hijos tú no los criaste porque tú estabas preso. La mayoría, yo todo lo hice en la prisión. El que más es conmigo es el más chiquito, que fue el que ya me cogió ya para salir y tenía como 5 años de vida, y es el que se ha criado al lado mío todos estos años y es el que está conmigo. Es decir, que ahora con lo de la enfermedad también puedes darte cuenta del tiempo que has perdido estando preso, que podías haber estado con ellos, dándole una... Efectivamente. Ese tiempo me robó el que hoy me hace falta. ¿Viste? Ese me robó el que hoy me hace falta. Por eso es que les pido que no se dejen robar su tiempo, porque no saben mañana lo que te pueda deparar el destino. El que me falta hoy me robó el tiempo a él. Y hablando del mismo tiempo, si pudieras mirar el tiempo atrás, ¿qué cambiarías? Todo. Mi ambiente, mis problemas, todo excepto lo religioso, excepto lo humano, excepto lo amigo que soy, pero todo lo que en aquella ocasión me ocasionó algo de oscuridad, todo lo borraría, sin pensarlo. Teniendo en cuenta que si cambias eso, hoy serías simplemente Daniel, no Daniel el Piera. No me interesa. Quisiera ser Daniel nada más. Quisiera ser Daniel nada más. No me interesa el Fiera. Entonces, el ambiente al final del camino, un hombre como tú, que lo vivió a plenitud, a cabalidad, el ambiente, no te deja mucho, no te deja nada positivo, un simple nombre en el ambiente, fama en el submundo del ambiente nada más. Lo único que me deja es una mala fama en el ambiente. Una mala fama en el ambiente. Recuerdos inapropiados de problemas y situaciones y cosas. Me deja la secuela de no haber podido estar más tiempo con mi familia, con mis hijos. Es decir, me deja mucho que desear. Mucho, pero que desear por no vivir más nunca ese ambiente y que la gente tampoco lo viva. A mí nada grato me ha debido el ambiente. Un mal nombre, porque la poja está feísima. Cuando tú mientes un Fiera eso delante de una muchacha, dice, coño,
un mal nombre, en el ambiente, vamos a llamarlo de esta manera, una mala reputación en el ambiente por guapería y cosas y hechos de sangre y demás. No tengo nada que agradecerle al ambiente, al contrario. Sí. Nada. Déjame a Daniel nada más. Sí. Venga acá, Danielito, referente a los traumas, todavía caminas y miras para atrás, siempre estás todavía estás aciscado, los traumas que deja el ambiente. No, porque vuelvo y te repito, se han limado todas las asperezas. Yo no tengo enemigos. Yo ando por donde quiera, San Miguel, y me meto en los plantes, y voy para Cagahueso, y voy para Jacomino, voy para donde quiera, y donde quiera tengo un millón de amigos, San Miguel en todos lados. Los pocos que tenía cuando salimos para la calle, se limamos asperezas. ¿Entiendes? Hemos compartido. No tengo por qué, no tengo, de verdad, no tengo. Hasta ahora, con el favor de Dios, llevo 15 años en la calle. No he tenido problemas con nadie, no me he fajado con nadie, no me he visto en una situación de que he llegado a un lugar y he tenido que irme porque ha estado Juan o Pedro Junior. Inclusive tampoco nadie ha tenido que irse porque he estado yo. Al contrario, se ha armado un ánimo de compartición y de conversaciones y al final, ¿me entiendes? No me he visto con la necesidad de caminar asustado ni mirar por los lados. Porque vuelvo y repito, ahora mismo, a lo mejor estoy equivocado. Ahora mismo no me atrevo a asegurarte que yo tenga enemigos. Sí. Ven acá. Sin embargo, mirando tu subconsciente, mantienes eso de la espalda solamente a la pared, te sientas de espalda a la pared. Por eso te hice la pregunta. Sí, no, pero eso lo hice inconsciente. Subconsciente. Lo hice inconsciente porque tratando de buscar un mejor enfoque, ¿no? Y tratando de buscar que no haya interrupción, que la gente fueran a pasar y se fuera a eso. Y me senté aquí, pero no porque... No, esto lo hice inconsciente. Okay. Esta es mi casa. Aquí es donde yo vivo, aquí es donde vive mi familia. Y no soy de sentarme aquí tampoco, me siento en el portal, me siento en el cortén o en la esquina con los muchachos. Pero para que vea, primera vez que yo me siento aquí así, espalda aquí, pero lo hice por esto, ¿me entiendes? Para evitar que hubieran interrupciones y eso no es costumbre. ¿Y qué me dices de despertarte temprano para el recuento? ¿Ya superaste eso? No, me ha sido difícil. También la enfermedad que yo tengo ahora crea somnolencia. No se duerme bien y se le hinchan los pies y eso, y últimamente no estoy durmiendo bien. De hecho, tengo el tratamiento médico que tengo que tomar amitriptilina un cuarto a las 9 de la noche. Pero soy de levantarme temprano, todos los tiempos que veo en la calle, yo después de las 5 de la mañana yo estoy despierto. Sí. Ya, y me es difícil dormir de día. Muy difícil. Me acostumbré, fueron muchos años. ¿Cómo le gustaría a Danielito el Fiera que sus hijos lo recordaran el día que ya no esté? Bueno, me gustaría que mis hijos me recordaran como lo que yo he tenido la posibilidad de enseñarles a partir de. Que me recuerden como este hombre, como me llaman todos por aquí, mi papá le decían el padrino. Mi papá, si había ahí una fiesta, a mi papá ya le gustaba llegar y compartir. Mi papá era el primero que si había que poner para que se tomaran una botella, mi papá era el primero. Mi papá era el primero en exigirnos una buena conducta. Mi papá, yo quisiera que me recordaran como una persona que nunca les dio problemas. Okay. Que me recordaran como un hombre sano, que me recordaran no por ambiente ni por nada, que me recordaran por lo que yo quiero, que yo sé que yo quiero, que ellos me recuerden, porque ellos digan que yo fui bueno con ellos, que ellos digan que yo los quise mucho y que yo los amo. Yo quiero que me recuerden así. Entre tus hijos tienes hembra.
Entre los 5, Sí. ¿cuál es la, Dos. cuál es el más cariñoso, el más apegado? El chiquito, Danielito. Ese también es el que más tiempo ha vivido al lado mío. No, actualmente vive conmigo ahora y está para el trabajo. Él es muy buen muchacho. Mi hijo no le gustan las fiestas, no es de estar, no fuma, no bebe. Es, como le decimos nosotros, el viejo prematuro. Pero es muy cariñoso y me quiere mucho, me quiere mucho. Mis hijos todos me quieren, pero este está excedido en el cariño conmigo. Danielito, Y la hembra, la mayor, que es el carajo. ven acá, Danielito, para ir concluyendo, ni que Dios lo quiera y que Dios siempre te lo salve a los 5. ¿Tú te imaginas que el chiquitico hubiera salido igual que tú? No me lo creería. Que ni que Dios lo quiera te lo sería, sentencien a 25, como sufrió esa sentencia tu mamá y tu abuela. ya ahí sí la vida acabara conmigo. Yo creo que yo no te daba esta entrevista, yo no hubiese existido si mi hijo me sale así. No tuviese podido dar esta entrevista. Me hubiese muerto porque yo no iba a soportar que mi hijo pasara por lo que yo pasé. Llegando a esa conclusión, podemos darnos cuenta cuánto sufren las madres, las abuelas, por los actos. ¿Verdad que sí? Yo no hubiese llegado a esta entrevista contigo, Orlando, te lo prometo. Se me hubiese ido la vida porque yo no me creo capaz de soportar que mi hijo sufra por lo que sufrí. Y yo tampoco. Sí, porque cuando uno es padre, ya uno dice, no. Ya. Son otros términos. Yo me moriría igual. Mi hijo, muchachos, mis hijos. Es verdad.